y para cursar en los mismos tiempos que el resto y completar sus materias, dar sus exámenes. Y queremos compartir también cuáles son los obstáculos que ellos encuentran, cuáles son más salvables que otros, y de qué manera. A mí me parece que en el colaborar, cuando hablamos de discapacidad, no es un área que dependa de una profesión, ¿sí? No es el médico el que me va a ayudar, no es la persona que me acompaña a tomar un colectivo. Hay un montón de roles cotidianos en nuestra vida activa, que los puede ir cubriendo cualquiera. Solo basta averiguar qué es lo que el otro necesita y poder ofrecer nuestra compañía para que eso funcione. Entonces nos interesa contar de qué manera las personas con discapacidad visual nos manejamos en un montón de áreas, para que también empecemos a ver de qué manera, como personas, ciudadanos, vecinos, compañeros, amigos, parientes, podemos acompañar esos procesos, que a veces requieren esto, un poquito de atención del entorno, ¿sí? Voy a presentarles a mis compañeros. Estoy con Nacho Marcela y con Martina Lecuona. Ellos también se van a presentar solitos, y nos van a comentar. A mí me gustaría por ahí que empiecen contando qué estudian, dónde estudian y qué herramientas hoy les sirven para estudiar. ¿Les parece? Acá tengo el micro, pero no está. A ver, ahora se escucha, porque el otro no sé por qué no se escuchaba. Bueno, mi nombre es Ignacio, me dicen Nacho, y estoy estudiando profesorado de historia. Yo estoy en el último año, espero que sea el último, del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, acá en Capital. Y no, lo que me sirve ahora en este momento es todo lo que es la computadora, todo digitalizado, digamos, en PDF o en Word. Lo leo con un lector de pantalla de la computadora que te va leyendo todo lo que va apareciendo en la pantalla, y puedo ir eh, deteniendo la lectura, volviendo para atrás, cambiando la velocidad, la voz, el volumen, regulándolo todo. No es por audio ni como audiolibro, sino que es un texto como cualquiera puede ver en la pantalla, nada más que yo en vez de verlo en la pantalla, lo escucho con el lector, pero nada más. Y con eso me voy arreglando. Llevo la computadora a la clase, voy tipeando, o grabando las clases, depende el momento, depende qué tan rápido sea el profesor, qué tan rápido sea la clase, cómo me sienta yo ese día también. La voy mechando. Pero bueno, esa es mi manera, y quizá mi compañera, Martina, tiene otra manera, y vamos a escucharla atentamente, que seguro tiene algo muy importante que decir. Bueno, buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Yo soy Martina Lecona, estudiante de Derecho en la UBA. Eh, Gracias. Eh, bueno, acabo de terminar el ciclo profesional común. Vieron que por ahí la carrera de Derecho no nos va tanto por años, pero estaré más o menos por la mitad. Y en síntesis, sí, uso prácticamente las mismas herramientas que mi compañero. A veces me manejo con el celular también, que con el celular tenemos un programa que es para importar archivos de Word o de PDF, y también nos los lee con voz sintética. Y bueno, para tomar apuntes no suelo grabar porque sé que después me va a ser mucho más fácil leer un apunte que escuchar una grabación, mucho quizá más ágil, pero es más o menos similar la forma de estudiar. Martina, ¿cómo fue tu escuela primaria y secundaria? ¿Escuela especial? Eh, yo en realidad, soy de la provincia de Córdoba, nací en Córdoba capital. Eh, la educación primaria la hice
combinando escuela común con escuela, sí, escuela de apoyo, escuela especial, escuela de nivel. Pero bueno, yo a los 10 años la particularidad que tengo es que me mudé al interior de la provincia, entonces fue un cambio porque empecé a ir a escuela más bien rural y dejé de asistir a escuela especial. Yo el fin de la primaria y la secundaria completa, que las hice ya no en escuela rural porque fui a ciudades cercanas a donde vivía, las hice sin asistencia a escuela especial, solamente con una integradora que iba una vez por semana. Hola, sí, perfecto, bueno. Yo pasé por todas las formas, básicamente, de estudiar. Pasé por todas las formas, querido. Eh, Porque primero yo tenía un resto visual, entonces ese resto visual que tenía durante preescolar, que fue cuando empezarí de preescolar sabiendo leer y escribir en letra común, y cuando llegué a primer grado, bueno, hice primer grado, tercero, primero, segundo, tercero y mitad de cuarto, leyendo y escribiendo en letra común, pero yo solamente escribía en imprenta mayúscula y con lápiz porque no me salía el cursivo, nunca me salió. La lapicera me decían que no, así que escribía con lápiz y con imprenta mayúscula. Y la maestra me copiaba la tarea del pizarrón, me la daba y yo la hacía, porque lo copiaba en grande y lo veía. Y después empezaron desde, bueno, a su vez también en paralelo iba a una escuela especial, una o dos veces por semana, pero más que nada era para algún refuerzo de lengua y matemática, que era muy poco, o computación, sobre todo, y después ya para, cuando estaba por tercer grado o algo así, empecé con braille. Yo no quería saber nada con braille porque yo veía, no quería saber nada. ¿Para qué quiero esto si yo veo? Porque la mayoría de la gente que tiene, mucha gente que tiene baja visión, si quiere sentirse más del lado de los que ven bien que de los que no ven. Eh, Así que bueno, yo quería estar más de ese lado, entonces no, me resistía. Y bueno, aprendí braille y después de la escuela especial, con la maestra integradora que tenía, que era como el nexo entre la escuela especial y la común, empezaron a mezclar los textos, en vez de que estuvieran en letra agrandada, estuvieran en letra agrandada y braille. En el mismo texto, todo junto, como para que yo me fuera acostumbrando. Y después, a mitad de cuarto grado, yo empecé con la máquina de braille todo el tiempo. Y después, bueno, por ahí terminé de perder la vista, todo, así que ya no me quedó otra que hacerme amigo del braille, pero bueno, igual me costaba un poco también. Tenía un tiempo, la máquina de braille tenía otros tiempos, podía escribir letras de más, de menos, por ahí era complicado ese tema, pero bueno, la piloteé hasta mediados de la secundaria, donde dije, no quiero más, y me pude comprar una computadora. eh, y bueno, me compré la computadora a mitad de secundaria, y ahí terminé de secundaria escribiendo en la computadora. Era otra cosa, porque ya los profesores te traían, en vez de darte la fotocopia, bueno, te traen el pendrive con la prueba en Word, y la haces en Word y listo, ya está. Y después o se la mandas por mail, o lo que a veces pasaba era que yo la cargaba en el pendrive del profesor y la imprimía en el colegio, salvo cuando no la podían imprimir porque el Word que yo tenía era más moderno que el del colegio. Pero bueno, eh, no sabía que se podía cambiar el formato, pero bueno, terminé así la secundaria y después arranqué la facultad comprando los materiales, escaneándomelos todos en mi casa. Después mi mamá me los corregía a la noche, porque había que corregirlos, porque cuando uno escanea no te sale literal lo que dice el papel, sino que a veces puede confundir, que diga corno en vez de como, que diga encamar en vez de encarnar, palabras pues, que se parecen pero que te cambian mucho el sentido del texto. Entonces se necesita corregirlo y bueno, así
me arreglaba hasta que cuando primero yo había empezado en la UBA con comunicación y después cuando me cambié, ya en el Joaquín B. González empecé a conseguir la mayoría de los textos en PDF y ya lo único que tenía que hacer era pasarlos a Word y como era tanto material que tenía para leer, ya ni alcanzaba a mi mamá a corregírmelos y bueno, si estaban mal, nada, me las arreglaba igual como sea y si estaban bien, mejor, pero si estaban mal, bueno, que sea lo que Dios quiera, y bueno, como mucho le dirá al profesor que estaban mal y se los mostraré, me ha pasado de mostrarle lo mal que estaban, o que a veces ellos mismos cuando lo subieron, subrayado, tachado, bueno, es un problema, pero bueno, cuando uno manda un texto a escanear, tiene que fijarse de que esté lo más limpio posible. Así que bueno, no los quiero aburrir más, y más o menos esa sería como mi síntesis de cómo fue mi escolaridad. Nacho, ¿quiénes preparan los materiales para vos en el instituto? No, en el instituto no había alguien que los preparase para mí, sino que primero cuando yo empecé, el centro de estudiantes me daba los materiales que ya tenían escaneados y después, a medida que fui cursando la carrera, empezaron a haber más profesores que tenían materiales escaneados, pero generalmente no era todo y a veces me ha pasado, por ejemplo, de un profesor que me malinterpretó o algo así y me dio un montón de material buenísimo, pero que no era el material de la cursada, era el material que tenía él. Entonces cada vez que yo tenía que había un examen de esa Para que te materia, entretengan. claro, encima era de edad media que era un montón, una bocha de bibliografía, entonces cada vez que había examen de esa materia yo tenía que eh, comprar el material, digitalizarlo, a veces, muchas veces fui a Tiflanexos para que lo hagan ellos porque yo no llegaba, pero igual también no estaba corregido y por ahí bueno me ayudaban algunos compañeros, pero en lo que es en la educación superior no siempre tenés compañeros que te ayudan porque la educación superior generalmente es de uno, no es la secundaria, la primaria que somos un grupo, que somos los mismos 30, no sé, promedio de 30 alumnos, no, sos vos y tenés algún que otro compañero más, como mucho que te da una mano y hasta ahí y no más. Entonces cada materia es un mundo aparte. Bueno, y con esta materia me pasó eso. Y después sí, la pandemia fue un quiebre porque la pandemia nos igualó a todos, en el sentido de que todos teníamos que leer con el material digitalizado y todos los profes, les guste o no, se tuvieron que ayornar, tuvieron que hacer clases virtuales y material digitalizado en menor o mejor calidad, pero todos te mandaban el material digitalizado. Que también fue un problema de accesibilidad en mi caso, en algunas materias, la virtualidad, porque algunos te daban herramientas como Classroom, que es de Google, que Google por lo menos es una empresa que más o menos los que están acá conocen, Google, que trata de estar controlando todo lo que es accesibilidad y cada vez como que lo mejora más. En cambio, había otras materias donde había una página que era de los institutos de la ciudad de Buenos Aires, que era un desastre, una página malísima, totalmente inaccesible, y los profesores no te daban bola porque no entendían. No lo van a entender porque no lo entienden. No es problema de ellos, entonces difícilmente lo entienden y tuve que recursar la materia porque no me pude poner al día con la materia. Me ayudaban y todo, pero no se entendía dónde estaba la actividad, dónde tenías que buscar el material. Así que bueno, en definitiva sería eso. Y Martina, ¿tus materiales de la facultad cómo los conseguiste? Y yo por mi parte, los materiales de la facultad trato de por lo general conseguirlos también. Ahora con la pandemia las agrupaciones o centros de estudiantes tienen por lo general drives con textos escaneados. Al principio de la pandemia, por ejemplo con el CBC, también fue como justo en 2020, primer año de pandemia, nadie sabía qué hacer. Tuve desde profesores que nos subían el material, como dijo Nacho, hasta un profesor que sí, nos mandaba las clases de audio por grupo, por audios de WhatsApp, quiero decir, y, y el libro no lo pasó de ninguna forma. No sé cómo habrán hecho los chicos, yo por suerte lo encontré en Tiflo parcialmente corregido, pero bueno, podría haberme ido mucho peor.
y los 2 primeros años de carrera, yo en realidad empecé en la UNC y en 2020 vine para acá. No tuve demasiados problemas porque la UNC tenía un área de apoyo para, la Facultad de Derecho de la UNC en particular tenía un área de apoyo para estudiantes con discapacidad. Sí, por ahí cuando un manual no estaba se me complicaba un poco más o tenía que usar otro que no era tan exacto porque no tenía los conocimientos que la cátedra que yo estaba cursando pedía. En fin. Pero bueno. ¿Han tenido que negociar con sus docentes? ¿Conseguir los materiales? ¿Se los han pedido a los docentes también los materiales? Me ha pasado en la UBA, sí, tener que pedírselos. Y los primeros años del Joaquín B. González también, tener que ir y decir, bueno, yo no ven, bueno, explicarle que no veía no porque era evidente, pero decirle cómo manejaba y si tenían textos digitalizados, y a veces tenían y a veces no, y bueno, a veces como lo que mencioné de esto, de este profesor que me pasó eso, o bueno, hubo una vez también, en un año de mi carrera en Joaquín B. González, que una compañera que cursaba conmigo, me escaneaba todos los textos y me los corregía como si fuera Tiflo, pero en la casa, o sea, eso fue espectacular, justo cursé con ella 2 materias y me lo hacía, pero es común que haya que, no negociar, pero sí, bueno, esto de rebuscárselas, o por ejemplo ahora me estaba acordando que hubo una época que a veces no llegaba para ir a Tiflo porque no me daban los tiempos para ir a Tiflo Nexus, que antes funcionaba en otros lugares, como por ejemplo, bueno, en un momento estuvo en el Cine Isabel, en otro momento estuvo cerca de 11, de la estación 11, y no llegaba, por ahí iba al centro de estudiantes de la facultad, pero también lo escaneaban todo, pero también, o sea, había que corregirlo igual, por ahí también Tiflo te lo daban en una mejor calidad, pero bueno, había que ir, y después ir a buscar el material en papel, porque bueno, el papel te puede servir, qué sé yo, para si alguien en casa te puede ayudar a corregirlo o algo. ¿Puedes contar cómo es el servicio de Tiflo para estudiantes? Sí, el servicio era que uno iba y dejaba su material, se llamaba Red Mate, mate como mate, de un mate, pero también eran materiales adaptados, tiflo educativos, porque era que uno llevaba su material, lo escaneaban y lo subían a una cosa que se llamaba documentoteca, donde había un montón de apuntes de universidades y que uno le podía servir para más que nada para educación superior o bueno, para secundaria también, tranquilamente, pero bueno, se usaba mucho y te lo mandaban por mail, el material ya digitalizado y era un montón porque no todo el mundo, yo tenía la suerte de tener escáner en mi casa, pero no todo el mundo tenía y era una ayuda muy importante. ¿Y Martina también usó el servicio? No, yo no llegué a usar el servicio de mate, o sea, sí tuve que, o sea, allá en Córdoba sí, un par de veces sí, cuando ya no existía como tal, sino que era más independiente de cada centro. Eh, la particularidad que yo tuve allá fue que después fui sola a comprar una fotocopia y me ofrecieron mandármela por mail. Y de ahí, cuando pedían fotocopias en concreto, iba a la librería de al lado de la facu y me lo mandaban. Es más, yo quería pagar y no. Y respecto a los libros de los profesores, cuando me tocó cursar con el libro de un profesor X, que no estuviera subido a ningún lado, tuve los dos extremos. En una materia, la profesora misma se ofreció a mandarme los mails. Yo también soy una persona bastante perfil bajo, tipo, si puede evitar, no sé, hablar por temas concretos, lo hago. La estudiante anónima. Claro, básicamente. Pero bueno, esa profesora me los mandó, incluso me mandó el código penal que yo no le había pedido, así que re bien. Y otro profesor, no, que hablaba con la editorial, que qué sé yo, pude conseguir ese libro, pero muy sobre el pucho, digamos, hablando en criollo. Pero bueno, bastante bien por suerte. Y acá en la UBA, nada, es más, era mucho, me encontré con un ambiente donde era mucho más conseguirte las cosas por tus propios medios, tratar de arreglártelas,
por lo menos eso es lo que yo viví. Pero bueno, sí es cierto que entré en el post-pandemia, donde había mucha más visibilización del material digital, porque mucha gente lo había empezado a usar, porque quedó esa costumbre, entonces no fue tanto el drama, quizás. Que la pandemia tuvo un efecto favorable para la digitalización. Y se podría decir que sí, en ese sentido sí. Porque yo no creo que antes de la pandemia hubiera habido un drive con material así tan, no sé, tan fácil de conseguir. ¿Y cuál fue el...? Sí, sí. No, digamos que la pandemia nos igualó a todos y algo que quería retomar, que mi compañera, ella habló de Centro Mate en Córdoba porque lo que me faltó decir a mí, que en Mate también eran 4 centros: Córdoba, Tucumán, Montevideo y Buenos Aires, y por eso estaban como conectados, por eso era de lo de red, pero bueno, después quedó como cada centro independiente uno del otro. ¿Me puedes preguntar cuáles fueron los principales obstáculos que se encontraron para estudiar educación superior? Y no, yo creo que mi principal obstáculo es la forma de rendir parciales, porque hay mucha poca, no sé, no hay una universalidad de cómo el estudiante tendría que rendir. No sé, estaría bueno también que hubiera un acuerdo, y esto lo digo con la posibilidad de yo salir perjudicada, ¿eh? que no sé, que todos tomaran de una misma manera. Yo me encuentro, yo en mi caso particular prefiero rendir escrito. Pienso que rendiendo escrito tengo mucha más igualdad de condiciones con mis compañeros, que puedo pensar más tranquila, que puedo hacer las cosas desde mi lugar, tomarme el tiempo de corregir, de releer, no sé, toda una pila de cosas, por decirlo así. Pero bueno, no todos los profesores piensan que yo puedo hacerlo con una computadora. Es el menos, pero está el que dice que te podés copiar, está el que dice que cómo vas a usar la computadora, que por el sonido, que por, no sé, usa auriculares, pero bueno, anda a saber. Entonces, yo le he pasado mal por ahí porque hubo profesores que dijeron, no, yo te voy a tomar oral, no hay posibilidad de réplica, digamos, nunca el cómo solés rendir o el cómo, no sé, cómo te desempeñas mejor en un examen, quizás. Que bueno, eso también es cierto, quizás si hubiera una forma universal de tomar, no pasaría. Bueno, yo al contrario, me gusta más el oral porque siento que yo hablando me fluyen más las palabras, me fluye más lo que quiero decir, y por ahí escribiendo es como que por ahí la cabeza va del tiempo que las manos, y que por ahí estoy escribiendo una palabra y estoy pensando la otra, o al revés, o el concepto lo tengo pero no sé cómo plasmarlo en la hoja, digamos. Entonces, yo no sé si, como dijo ella, una universalidad, sino que simplemente el docente trate de preguntarte y de consensuar algo que diga, bueno, vos cómo te sientes más cómodo, cómo te gusta, cómo haces. Bueno, lo hacemos así. En braille. Y bueno, ¿por qué no en braille? Total, después alguien lo puede transcribir, lo puede leer. A mí me han tomado oral, yo soy más del oral, pero por ejemplo, me han tomado oral más informal o más formal, oral por ejemplo al profesor grabando directamente, que es casi lo mismo que si fuera escrito dictando, o sea, porque grabando es como que vos te tomás el tiempo también de responder cada respuesta, no es como un ping pong de pregunta y respuesta como me ha pasado en otras veces. eh, pero bueno, sí es cierto que igual no hay un criterio de nada, porque cada profesor, así como no hay un criterio a veces de evaluación para cualquiera, a veces los docentes no tienen un criterio de evaluación, y que por ahí cómo haces y cómo. Yo nunca he hecho parciales escritos, nunca me dijeron que no era escrito, por ahí me han dicho que no era oral cuando yo por comodidad decía, no, bueno, pero prefiero el oral.
por ahí me han dicho que no ahí, pero al escrito no, nunca he tenido problema con eso. Pero bueno, quizás sería bueno eso, que te pregunten cómo te sentís más cómodo, como para no incomodarte tanto en algo que uno sabemos que los parciales son muy complejos y bueno, eh, sí es cierto que con la computadora estás en igualdad de condiciones porque estás escribiendo igual que todos, eh, pero bueno, qué sé yo, algunos, como en mi caso, me fluyen más las palabras hablando. ¿Tienen compañeros con discapacidad visual? ¿Cursados? No, yo por mi parte no tengo, quizá conocido gente, pero no. No que curse con vos. ¿Cuál es la pregunta? Si han tenido compañeros con discapacidad visual o que estén cursando juntos o que compartan alguna materia. Y en mi ¿Cómo se caso, maneja el otro? no, no, no tengo directamente, sé que en mi instituto hay uno, pero nunca hablé con él, ni sé cómo se maneja, ni nada, pero sí me ha pasado de profesores que me dijeron, sí, yo he tenido alumnos ciegos, se manejaban así, así, y ahora que justo Marta mencionó eso, está también esto de caer en que si tuviste un alumno ciego que se manejó de una manera, el siguiente alumno ciego se tiene que manejar de la misma forma porque somos todos iguales. Y, a ver, somos todos iguales ante la ley, somos todos iguales ante Dios, todo eso sí, también. Pero no somos todos iguales en la manera de manejarnos en nada. Porque cada uno es un mundo y tiene una realidad eh, preexistente de la facultad y que la llevas de mucho tiempo antes y que bueno, ni en la facultad ni en la escuela, porque en la escuela lo mismo también. O sea, en todos lados, que alguien tiene un alumno ciego o un paciente ciego, no sé, de tal cosa, creen que todos los ciegos nos manejamos igual, que todos somos músicos, abogados. No es así, no hay que estereotipar al ciego en que eh, que puede manejar una o dos profesiones y ya está. Hay un montón de cosas que hacen los ciegos y que muchos muy diferentes uno del otro. ¿Alguna anécdota? No, muchas veces me preguntan si yo hago música solo por ser ciego, o cuando subo al 37 me preguntan si bajo en Austria porque está el coro de ciegos ahí. Yo digo, no soy de los ciegos que hagan música. No soy de la parte sonora. Se va a haber sentido una generación, unas cuantas. Yo les quería preguntar a los chicos cómo por el secundario pasa mucho con matemática, por ejemplo, o educación física. ¿Qué les pasó a ellos cuando cursaron? Bueno, yo por ejemplo en matemática, bueno, esto no lo conté, Nacho sí lo contó. Yo me manejé con braille hasta cuarto año. En primer año, tipo cuando entré a la secundaria, todos me... Yo desde ya, claro, soy bastante analógica, me dicen por ahí. Defiendo el papel a muerte. Eh, de hecho, si uso el tema digital es porque no me queda otra, no es porque quiera. Pero bueno, desde primer año todo el mundo me decía que usé la computadora, usé la computadora, usé la computadora. Dije, bueno, para ciertas clases, si tanto me decís que use la computadora, también la voy a usar para algunas cosas. Pero hasta cuarto no pasé definitivamente a la computadora. Lo que yo me di cuenta es que cambió bastante mi forma de hacer matemática respecto a la de quizá gente de mi generación que estaba en Ciudad de Córdoba, por decirlo así, por poner un ejemplo. Porque yo veía que para matemáticas ellos usaban braille por cuestión de nada, toda la simbología que hay que usar y tal. Yo quizá al no tener ese apoyo de la escuela especial y al tener que automanejarme, por decirlo de alguna manera, y al tener una integración que nada, venía 2 horas una vez por semana, entonces prácticamente no la veía. Eh, nada,
aprendí un montón a usar la simbología matemática de la computadora. eh, Mi profesor se reportó, así que se lo redebo también. Eh, pero bueno, tuve esa escrita también. Y incluso también yo estuve en un colegio contable, y también pude, pude hacer todo, no sé, aprendí un montón a usar lo que sería fórmulas de Excel y tal, con el tema de sistemas de información contable, que teníamos que aprender a hacer balances, a hacer situaciones patrimonial y demás. Así que bastante tecnológico mis últimos años de secundaria. Educación física. Con respecto a educación física, que me están diciendo acá, y no sé, no tengo nada memorable para contar, me parece. Trataba de hacer todo en la medida que podía con mis compañeros. Eh, yo también trataba de no hacer actividades por separado. Yo hubo un año que fui a un colegio alemán donde sí, un profesor trató de que yo hiciera actividades, no sé, que pudiera hacer por mí misma. Me puso a hacer atletismo, no me dejó de elegir qué actividades de atletismo. No sé, como que terminó siendo esa gente que cree que te ayuda, pero en realidad no te ayuda. Me sentía re incómoda porque tenía que separar otro compañero de la clase del resto para ayudarme a mí, porque quería que yo hiciera lanzamientos. Todo bien, fui a los juegos provinciales, pero no fue algo que yo disfrutara. En cambio, quizás, no sé, jugando al softball con mis compañeros, yo corría, quizá corría, bateaba la pelota, estaba en defensa también. Podía hacerlo bastante en igualdad de condiciones, pero con mis compañeros. Eso, no sé, creo que lo disfruté más. Y sí, no sé, los deportes ya, vóley, handball, y eso era más. Se intentó en un momento traer una pelota sonora, por ejemplo, que es una pelota que le ponen cascabeles adentro, pero no, ahí sí fue bastante bajoneante la clase porque era como, bueno, sí, tiro la pelotita, jaja, divertido, pero ¿qué más? Me falta algo. Falta que los demás también sepan usarlo. No, me falta hacer la comida. Sí, bueno, vamos con lo de, por ejemplo, en mi caso, matemática fue siempre en braille, porque bueno, en la escuela especial me enseñaba a hacerlo en braille. Después tampoco, a ver, yo cuando cursé la final, lo que serían los 3 años del tercer ciclo de la primaria y los 3 años de la secundaria, tampoco yo conocía mucho. No sé si había en Word muchas fórmulas matemáticas, la verdad que no sé. Yo no sabía, yo no quería saber nada. La verdad que a mi edad, 15, 16, menos también y más también, como que vos querés pasar en la escuela, si hay una materia que no te gusta, la querés pasar, no importa cómo. Y entonces, hasta noveno año, estaba todo bien, la profesora me decía, no te puedo aprobar si no aprendes los polinomios, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, listo, fui a una profesora particular, la verdad que se reportó porque la tipa podía haber dicho, no, yo no lo puedo tener de alumno porque yo no sé, no estoy preparada, bla, 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 miles de excusas, y la tipa era profesora particular, a la vuelta de mi casa, y sin embargo lo podía hacer y se acostumbró al braille y cómo lo hacía. No me acuerdo cómo era, pero lo hacíamos y no hubo ningún problema y aprobé todo. Ya después cuando entré al polimodal, los 3 años de polimodal, yo igual iba a sociales, era como, no pasa nada. Hiciera lo que hiciera, 7 7 7 7 7 7. Después entendí que era una exhibición encubierto, pero yo no sabía, yo era 7, listo, sí, sí, sí. Venga, venga, dale, seguimos. Pero bueno, quizá no es lo ideal, pero bueno, pasa. Después, con respecto a educación física, tampoco tengo nada memorable. El último cuatrimestre de secundaria ya no iba porque me aburría, porque en secundaria, inclusive secundaria, en lo que es educación física, generalmente
está dividido, bueno, siempre está dividido, por lo general los últimos años está dividido en varones y mujeres, se podía hacer fútbol, y por ello no me acuerdo, no tenía pelota sonora, y por ahí había que poner una pelota en una bolsa, pero como es siempre, sino esto de adaptar, que los demás se adapten a nosotros, en este caso, es como sentirte un poco el distinto, vos sos distinto, entonces vamos a hacer algo para que te sientas cómodo, pero no terminas de estar bien amalgado, no sé cómo decirlo. Incluido es la palabra. No terminas de estar bien incluido, es como que la gente lo toma como que te está incluyendo, pero no es tan así, porque no sos exactamente igual que todos. Sos uno más, pero distinto, no sé si me explico. Entonces es como que no está tan bueno. Y mi compañera Martina dijo algo lo de tener un compañero que tuviera que salir de la clase para ayudarla. Sí, cuando yo a veces me hacían correr y me ponían algún compañero para que corriera conmigo, pero me hizo acordarme algo que la verdad no me lo acordaba, que era cuando estaba en el octavo grado, la preceptora sabía que yo me hablaba con pocos compañeros, eran siempre 3 o 4 pibas no me hablaban mucho, o sea, estaba en la mía. Y mandó a que una vez por mes había un compañero o compañera que se sentara conmigo. Pero obligado, o sea, nada, bueno, hoy se va a sentar, este mes se sienta fulano, el otro mengano, así. Horrible, porque está bien, después me hablé con gente y la mejor onda, nunca me hicieron problema a mí por eso, pero capaz que la otra persona tenía ganas de sentarse conmigo. Y capaz que tenía ganas, pero tenía ganas de sentarse porque quería, no porque le obligaran. Entonces me parece horrible, no es integración, es como te integro a la fuerza, no sé. Y ahora son amigos. Hago lo que puedo y después no, termina todo bien. Después, qué sé yo, no sé, algo sí positivo, yo no usaba el bastón porque siempre iba del hombro de algún compañero, al baño, al recreo, todo, y una profesora me decía, no, tenés que tener el bastón, dame el cono de comunicaciones, te pongo una nota porque no usas el bastón. Y bueno, y de ahí me quedé y empecé a usar el bastón adentro del colegio, que igual lo conocía, pero no estaba de más porque todavía me estaba adaptando a lo que me costó bastante, como 2 años, el tema de la pérdida de la vista, fue complicado el tema, así que me pareció que no estuvo de más. Eh, el bastón para acostumbrarme yo y para que los demás se acostumbraran al bastón también, como bueno, sí, lo tengo y ya está. Pero en ese caso tu profesora te ayudó. Me ayudó, por eso lo destaco como algo bueno, porque siempre terminamos criticando a los que no te ayudan, y está bueno también decir el que sí te ayuda, porque bueno, igual de esa profesora siempre todo el mundo se quejaba de que no te aprobaba, de que era jodida en matemática, y me quedó eso, Un aporte. un gran aporte. Pero no sé quién tiene algo para preguntar. Bueno, ¿alguien quiere preguntarnos algo? Hable ahora o calle para siempre. Vos hablabas de tu problema de matemáticas, como creo que hemos tenido muchas personas con discapacidad visual. ¿Nunca se te ocurrió, por ejemplo, contactarte con Juan José de la Barca, que es un profesor universitario, y que inclusive él ayudó en la cátedra a gente realmente importante dentro de la matemática? ¿Nunca se te ocurrió pensar en alguien como para que te pudiera ayudar con la simbología matemática? Mira, de la Barca había escuchado hablar, pero así como algo muy lejano, y la verdad que nunca se me ocurrió, hasta que no me está diciendo ahora, pensar que yo me podía... No, pero pensar que yo me podía, o mis padres, porque por ahí cuando era chico eran mis padres los que por ahí se podían encargar de esas cosas, porque yo estaba en la mía. Pensar que yo o alguno de ellos se pudiera contactar con alguien como él, me parecía como muy lejano. Y la verdad que con matemática era como que bueno, no sé, no me importaba demasiado, la verdad. Mal, error, pero bueno, son cosas que con el tiempo te das cuenta. Nacho, ¿cómo te ves vos frente a un aula, si es que va a ser tu destino, ponerte frente a un aula y dar clase a tus alumnos? ¿Cómo Es te ves? una pregunta para los dos. ¿Se imaginan docentes? A ver vos, a ver, contesté yo, pero vos. A ver, espera. Repetí la pregunta si... Yo como docente, depende de la materia.
sí me hubiera gustado, yo, bueno, admito que soy estudiante frustrada de historia, me hubiera encantado, pero sí que hubiera, si bien me gusta más lo que es investigación y tal, sí que hubiera enseñado ponerle en un secundario. Sí que no me gustaría ser profesora universitaria, pero siempre me gusta explicarle a un pibe que no entiende algo, si se me cruza, no sé, ayudarlo. De hecho, en el colegio muchas veces era yo la que por ahí ayudaba. Era muy selectiva yo, tipo, si notaba que se acercaban a mí solamente por eso, no te iba a ayudar. Pero bueno, si ya hablábamos y bueno, me preguntaste algo, listo. Más que selectiva, jodida, diría yo. Cobraba la clase. Y sí, las cosas claras. ¿Nacho? Y bueno, yo la verdad me veo, o sea, he dado clase de ensayo ya el año pasado. No es lo mismo que dar tu propia clase de tu propio curso, pero bueno, me veo, sí, tratando de explicar, o sea, siento que me falta esa cosa de terminar de conectar, cómo terminar de explicarle ciertas cosas, por ejemplo, una ubicación en un mapa, algo de eso que, o sea, cómo hacerles entender a ellos que, por ejemplo, las clases para cualquier público, digamos, público, por ejemplo, que ve, tratar de adaptarlas lo más que puedas al público que ve para que te entiendan, no ellos adaptarse a mí. Yo me tengo que adaptar a ellos porque la clase es para ellos, yo ya no sé el tema. El tema es que lo sepan ellos, entonces tengo que tratar de terminar de pulir eso y de conectar yo con, con eso. Por ejemplo, me pasó que al principio yo estaba como medio, cuando empecé a dar mis prácticas, que yo estaba más como, bueno, trato de dar la clase, la trato de dar bien, de todos los temas, de hacer las preguntas, de bueno, ahí lo entendió, y además como que no me acercaba mucho, trataba de no moverme por el aula, me dijeron, no, vos muévete por el aula, anda con uno, con otro, ubicate en la escuela, anda con el bastón y recorre la escuela, como apropiate del espacio, y me había faltado eso. Después lo terminé haciendo, pero al principio también fue como un tema. Pero no sé si por la discapacidad visual, sino por la timidez, por ahí de no sentir propio el aula. Pero el tema también, por ejemplo, por ejemplo, estaba el Classroom y yo ahí podía haber sacado los nombres de los chicos, pero claro, el que ve agarra la lista y claro, yo no me avivaba de eso. A la cuarta, quinta clase me avivé que podía sacar los nombres del Classroom, de la herramienta de Google, porque si no, no sabía los nombres, porque no me acordaba los nombres. Así que bueno, también ahora que preguntaron eso, son ciertas dificultades que uno puede tener no viendo y que te vas haciendo con el tiempo. Sí, salvables, pero bueno, como digo, con el tiempo, que por ahí no te das cuenta antes de entrar al aula y cuando entras te das cuenta que por ahí te puede faltar esto o aquello. ¿Aceptarían tener un asistente como docentes en el aula? Podría ser, habría que ver, no vendría mal, pero que realmente sea un asistente y no alguien o sea, asistente en el sentido de que colabore con vos, pero no que te asista en el sentido de asistencialismo de te haga todo, porque no es la idea, pero si es para mejor, ¿por qué no? Espero que no me quiera matar como el personaje de Mariano Martínez en Son de Fierro. Si se le honora a Weller, prefiero que no. Chicos, algo que quieran, que estén pensando que sería útil para un docente ante un alumno con discapacidad visual. Que los apruebe. Sí, eso es lo más importante. Pero que sea justo, que no regale. Ah, no están de acuerdo, eso es lo que me gusta. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, a Nacho le pasó con matemática y yo noté que me pasó en algunas evaluaciones en el secundario también. El decir, no sé, yo me doy cuenta que quizás no estaba para aprobar mi examen y vos me lo aprobaste. No sé, yo al contrario, me encantó cuando una profesora que nos quería tomar un examencito oral al final de año me dijo, tengo que ser justa, te voy a poner un 5. Yo estaba tipo, me voy mal por la nota, pero me voy bien porque me la pusiste.
me tenías que poner el 5, me lo pusiste. No anduviste diciendo, porque sos vos te voy a dar De regalar. un 6. En esa época se aprobaba con 6. A mí me ha pasado que una vez en la facultad, en la UBA, un profesor de economía, creo que en economía ni siquiera era contabilidad ni nada de matemática, era economía y ver pensamientos económicos, no era nada del otro mundo. Ni me acuerdo del profesor, sí me acuerdo que era un viejo, pero Qué feo sonó eso. era un viejo kirchnerista, era muy fanático, todo el tiempo tirando palos, bueno. Y no, me dijo, no, yo ya te aprobé. Ni me tomó, solo me aprobó. No me gustó para nada. Bueno, al año siguiente igual me fui de la facultad, no por eso, pero bueno, me sentí muy incómodo porque la verdad no quería, o sea, no quería, tomame. ¿Qué es eso de ya te aprobé? Tomame. ¿Qué sabés? Estudié, si no estudié, no ven, no ven. Yo vengo a una carrera, si no me da, no me da. Pero no quiero que me regales la nota. ¿Qué carrera era? Ciencia de la comunicación en la UBA. Era un tercer año, creo, una materia de segundo o tercer año, o sea, eso creo que fue, de hecho es algo que fui borrando de mi memoria porque me acordé ahora y cuando preparamos la charla, pero si no, la verdad ni me acordaba. Eh, pero bueno, eso es realmente que te regalen la nota y no tanto por ahí que te digan, bueno, estabas para un 5 y te pongo un 6 puede pasar, pero regalarte la nota literal es eso. ¿Qué haría falta hoy para que un estudiante con discapacidad visual pueda encarar? Ustedes están hablando de carreras sociales, ¿eh? No nos vamos a meter en cosas difíciles. No vamos a hablar de veterinaria, pero sí en el área de sociales, donde los materiales son como más accesibles porque se trata de texto. En mi opinión, Sí. falta más que tengan conocimiento de todas las cosas que puede hacer un alumno ciego o con baja visión y que pueden estudiar igual que todos. Y bueno, es eso, yo creo, una de las cosas que más falta. Y que no tengan miedo, porque noto que la gente por ahí, ante la ceguera, como que, no sé si con otras discapacidades pasa lo mismo, tienen miedo, no saben, y antes de meter la pata prefieren ni siquiera meterla, ni siquiera levantar el pie. Entonces es como que no saben cómo tratar con vos, o te tratan con lástima, o con miedo, como si fueras un nene. Hay un montón de cosas que nos pasan, a unos más, a otros menos, unos tienen un carácter, otros con otro, o por ahí, no sé, si alguna vez, y pasa en todos lados, no solamente con los profesores, alguien, no sé, quiere ayudar en la calle a alguien y a uno lo mandó a la mierda, después al otro no lo ayudan porque el otro lo mandó a la mierda, pero no somos todos iguales. Pero vos Entonces, no pensás, Nacho, que de alguna manera uno es el que tiene que abrir un poco el camino frente a estas cosas. Si quizás nosotros como discapacitados visuales somos quienes tenemos que abrir un poco el juego, porque a todos nos ha pasado en algún momento, tanto en el estudio como en el trabajo, de ser nosotros un poquito aquellos que nos van llevando a que el otro pierda ese temor. sí, lamentablemente sí, porque es como que nosotros de alguna manera tenemos que mostrarnos el doble, mostrarnos que sí podemos, aunque nadie nos pregunte, nosotros tenemos que decir sí puedo, y mostrarnos como el doble y hacer por ahí un poco más de trabajo, de esfuerzo, para que vean lo capaces que somos y que nos puedan hacer lo que es posible y que nos traten con igualdad porque no tenemos otro problema más que no ver y que no necesitamos ni que nos infantilicen, ni que nos traten como ni, ni que por incluirte te hagan sentir el distinto, el especial. Eh, Ese sería el tema también. Por eso de demostrarnos y mostrar que pues a veces está bueno, como dice Martina, de ser el perfil bajo, pero a veces por ahí está bueno hacer un poco de ruido como para romper un poco con ciertas cosas, porque si no haces el ruido vos te lo va a hacer otro, porque de alguna manera vas a llamar la atención por lo que hagas vos o porque el resto te haga sentir que llama la atención, porque no sé, te digan no, vos sentate acá adelante, o no, vos sentate más cerca para escuchar al profesor, o vos no sé qué, y ya el ruido, ya la atención ya la llamaste, aunque no quieras, porque me ha pasado, nos pasa a todos en el colectivo, cuántas veces subimos y nos sentamos en un asiento cualquiera,
no decimos ni a dónde vamos, porque por ahí ya sabemos a dónde, nosotros tenemos nuestros métodos, pero ya igual ya llamamos la atención porque entramos. Entonces por ahí, bueno, ya que llamamos la atención por eso, bueno, que valga la pena, que sea para algo bueno y que podamos concientizar de todo lo que podemos hacer y de todo lo que tenemos para cambiar. ¿No se veía la falta de Estado también en el accionar y en profundizar herramientas, por ejemplo, de la educación, más que nada, desde los inicios de la educación, nivel inicial, nivel primario, secundario, y que el Estado implemente acciones reales, inclusiones reales, no la falsa inclusión que existe actualmente, porque actualmente yo creo que hay una falta de inclusión, donde los docentes entre comillas normales, no lo malinterpreten, no estamos capacitados para llevar adelante a lo mejor a un chico con diferentes discapacidades, no solamente el ciego, sino el sordo, alguna otra discapacidad, pero la falta de interés del Estado real, que dice, sí, es inclusivo, pero en la realidad y a los hechos faltan cargos, no hay cargos de docentes, no hay cargos capacitados para afrontar esa situación de los alumnos, de los diferentes alumnos. ¿Sabes qué pasa? Esto es opinión personal, más allá de lo que el Estado puede implementar o no, en realidad es algo más chico que el Estado. Creo que en casi ninguna carrera hay materias obligatorias de discapacidad. Incluso si una materia llega a ser obligatoria, quizá la dicta alguien que no tiene ni idea de la práctica, que solamente leyó un libro y punto. Entonces, quizá al no tener, no sé, al tener solamente asignaturas optativas o lo que sea, en una carrera docente quizás son 4 los estudiantes que toman esa asignatura. Entonces, desde el vamos, el docente no está preparado porque no lo estudió, no se capacitó. Y lo que digo, si se capacitó, capaz no fue una persona con discapacidad la que dio la clase, o alguien que conozca la realidad de una persona con discapacidad. Por eso digo la falta de Estado en los primeros niveles, como para poder llegar a un profesorado, a una educación terciaria, universitaria, con otro nivel. Sí, mira, con respecto a lo que vos decías y también lo que dijo Martina, es cierto, por ejemplo, yo que estoy estudiando el profesorado de historia en un instituto acá en Ciudad de Buenos Aires, discapacidad, cero. No hay ni una materia, ni braille, ni lenguaje de señas, ni nada, ni hay material que te hable ni hay textos de didáctica, ni de pedagogía, ni de nada, que te hablen de las personas ciegas, ni con baja visión, ni sordas, ni nada, ni con ninguna discapacidad. Así como hay mucho ESI y todo eso, está buenísimo, todo bien, pero también ampliemos a que el docente esté preparado. Y otra cosa interesante, no sé cómo serán todas las escuelas especiales, pero la mayoría de las escuelas especiales para ciegos son materias para ciegos dado por personas que ven. No hay ABD, por ejemplo, actividades de la vida diaria, que es justamente actividades de la vida diaria, cocinar, lavar, planchar, moverse en la calle, no, todo lo que tenga que ver con la vida diaria, pero no hay personas que ven. Que sí, pueden haber estudiado, pueden haber tenido contacto con ciegos, y es más, a mí me pasa que es algo tan natural que no te lo pones a pensar hasta el día que te lo pones a pensar, valga la redundancia. O sea, está incorporado como que, bueno, sí, es la profesora de actividad de la vida diaria, la profesora de braille, por ejemplo, profesora de braille. Hay gente que ve, a mí se me tocó gente que ve, o sea, las escuelas especiales que yo fui, que es la única escuela especial que yo fui, es la que está en Lanús. Después, la mayoría, si alguien sabe, que me corrija, pero en general las materias para ciegos no están dadas por personas ciegas, están dadas por personas que ven. Es como, no sé, es como que alguien me hable de África siendo blanco y europeo, no tiene sentido. Entonces, creo que desde ahí también tenemos que empezar a replantear el tema de la formación docente y cómo los docentes de escuela común no tienen preparación para personas con discapacidad y docentes de discapacidad
son muy contados con la mano los docentes con discapacidad que dan materias a sus pares, porque en definitiva, a mí me hubiera venido bárbaro cuando perdí la vista, cuando la estaba por perder, si hubiera venido una maestra de la escuela especial que fuera ciega y me mostrara todas las cosas que pueden hacer los ciegos y no que me las mostrasen las personas que, los adolescentes que yo podía conocer en la escuela especial o la gente de Tiflo cuando empecé con el grupo de jóvenes de remate de Tiflo que me mostraron que podían cocinar, que podían tener hijos, que podían ir a la escuela, bueno, en la escuela no, pero cocinar, tener hijos, viajar, tener laburos copados, todas esas cosas normales las aprendí de grande, entonces ahí hubiera renegado menos con mi discapacidad, me hubiera peleado menos con el braille y me hubiera hecho amigo de gente, no sé, con o sin discapacidad, no porque tuvieran no discapacidad, pero por ahí hubiera entendido, por ahí las personas ciegas que veían en la escuela especial estaban tirados en la mesa o simplemente no tienen nada que ver conmigo, pero yo era como que bueno, nada, qué sé yo, ellos son así. O cuando era chico que pasaba por delante de los ciegos y como que no decía nada y dejaba que pasaran, yo en silencio me quedaba quieto, porque no quería tener nada que ver y bueno, por ahí si hubiera habido más gente que te diera el ejemplo, hubiera sido mejor la cosa. Sí, seguramente. Dos cositas, ¿puedo? Yo también, por favor, sí. Estamos sobre la hora y quería preguntarles si si imaginaron ustedes el año pasado, en mayo del año pasado, si iban a estar acá frente al público dando su testimonio. Sí, pues además de ciegos son videntes y se le imaginan. Yo seguro que no. No, tampoco. Bien. Marta. ¿Qué diferencia hay en cómo sobrelleva una persona la ceguera que le viene ciego, que se vuelve ciego en relación con uno que nace, por ejemplo, ciego? El sistema de aprendizaje es más o menos el mismo, por supuesto que uno nace ciego desde que nace. Y la persona que vuelve ciega puede ser ya más adulta. Entonces, ¿el sistema de aprendizaje es distinto entre unos y otros? Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, porque esto tiene que ver mucho con la experiencia de la persona y con el carácter y con el momento en que te toca. Es muy personal. Y es distinto en el caso de que por ahí vos, si fuiste una persona que vio que sea un poco, sabés los colores, viste cosas, entonces es más fácil poder escribirte algo. Y después lo dificultoso, lo traumático por ahí es tener que aprender a leer y escribir de vuelta, aprender a manejarte de otra forma, a como habías aprendido desde chico, que cuando uno aprende las cosas de chico es donde más te quedan y lo que tenés más arraigado. Pero después nada más, y después cada caso es muy, muy singular. Claro. Sí, eso es cierto. Pero se supone que una persona, bueno, que nace ciega tiene más facilidad para el aprendizaje que uno que es mayor. El mayor ya estuvo en alguna parte de su vida vio, después se le hace más difícil el sistema de aprendizaje, ¿no es cierto? Quería saber cuánto tiempo lleva para aprender con el sistema Braille. Tengo entendido que es un francés Braille que comenzó en el siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto? El siglo XVIII, sí. Y un par de años se lleva. Y mirá, eso depende de cada uno también. A mí me llevó un poco, no tanto porque era chico, y porque por ahí era como, lo tomaba como un juego, por ahí, porque la profesora de braille de la escuela especial me lo hacía como un juego, porque además ella era la profesora de computación también mía, y era como, bueno, dale, vamos a aprender braille así, pero como, me lo hacía como un juego por ahí, porque yo tenía 9 años, entonces no lo tomé como tengo que aprender braille, porque tampoco era la necesidad, porque tenía un gesto visual más o menos como que me sentaba frente a la tele, y veía y jugaba en los videojuegos y como que tenía restos visuales que para vivir me servía. Entonces no necesitaba tanto el braille. Pero alguien que lo necesita y le puede durar bastante y depende de la edad también. Y la gana de aprender. Y yo no puedo ayudar en eso porque en realidad vi toda la vida. El braille lo aprendí desde los 4 hasta los 7, ponele que estuve aprendiendo braille, no sé, avanzando de a poco con la escritura a la par que un chico aprende a leer y a escribir. No puedo contar demasiado. Se hace más fácil en realidad el aprendizaje para una persona
prácticamente no vidente al nacer que es más grande. Sí. Es por el mismo oficio de la cosa. Sí. Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias por las consultas, gracias por escucharnos. Cualquier otra duda que tengan nos van a encontrar deambulando por la feria. Nos pueden buscar en nuestras redes y en nuestro sitio web www.tiflonexos.org o en la sala pública de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a estar acá afuera un ratito con unos volantitos que tenemos con el alfabeto braille, por ejemplo, para que lo recuerden. Y después nos encuentran tomando café acá. Y nos van a encontrar tomando café en cualquier parte de la feria. La idea de compartir estos contenidos tiene que ver con que empecemos también a pensar en la discapacidad como una condición transversal a otras y no como ni como una enfermedad ni como un punto estancado, sino que a cualquiera nos puede ocurrir que de pronto tengamos una limitación y hay que seguir en las actividades cotidianas con eso también. Entonces empezar a abrir la cabeza para acompañarnos en aquellos límites que a lo mejor no conocemos y que se nos ofrecen y de los que seguramente hay algo que aprender, aunque no nos guste y nos cueste. Muchas gracias a todos. A nuestros disertantes, por favor.